Muy buenas tardes, amigos. Estamos en su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con su servidor Tomás López. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Vamos a comenzar nuestro menú del misterio a tres tiempos con una pues no advertencia, pero con algunas consideraciones más bien sobre esto de el malware, los llamados programas espías o programas maliciosos, no tanto el spyware, pero que entra dentro de este rubro, como los programas maliciosos que se instalan de manera masiva por la NSA que es una agencia de ciberespionaje, que es la más emblemática, digamos, porque seguramente usted y yo somos espiados en dentro de la red, no solamente por la CIA o la NSA, sino o monitoreados en algunos momentos por estos organismos, sino que también por la enorme cantidad de programas de malware, de programas maliciosos, de todos los órdenes. El ciberespionaje se incluye desde lo que es el análisis de metadatos, la recopilación de los mensajes de textos, la propagación de virus informáticos, estos que le digo, los malwares. Y bueno, pues cuáles son y cómo funcionan. Hay una lista enorme de que usted puede con algún poco de trabajo buscar en su computadora y se va a ir dando cuenta de lo que está sucediendo en la red actualmente, sobre todo en estas épocas que son cuestiones electorales, donde hay muchos hackers, mucha gente con altas capacidades técnicas dedicada a manipular. Usted seguramente que nos escucha, que nos ve, que nos hace favor de escucharnos y de vernos, en algunos momentos seguramente ha pensado y ha dicho para sí mismo, no, esas cosas le suceden a otros, pero a mí nadie me manipula. Y bueno, pues hace poco vimos hemos visto recientemente una serie de eventos informáticos, desde luego desde este contexto, de este rubro de la informática, como ha sido, por ejemplo, los Panama Papers, donde aparecen personajes de todos los órdenes, enviando dinero a paraísos fiscales y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el reciente escándalo de Odebrecht en Brasil, que sigue teniendo sus repercusiones en ese país, el famoso caso de Lavallato, que fue descubierto también a través de investigaciones tanto en campo como a través de internet. Yo en alguna parte de mi vida daba clases de tecnologías de la información y la comunicación, y entonces en algún momento en una clase les comenté a los alumnos que si ellos creían que había peligro en el manejo o en las incursiones que ellos hacen constantemente, porque estos jóvenes millennials constantemente entran a internet. El internet se ha vuelto una parte integral de nuestra vida, se ha vuelto una herramienta de conocimiento, una herramienta de desarrollo, una herramienta de contacto, una herramienta para buscar trabajo. Se ha convertido en muchas cosas, ¿no? Para hacer operaciones bancarias, para muchas cosas se ha vuelto una herramienta indispensable el internet. Pero ¿qué sucede? Yo les decía, ¿ustedes consideran que no hay peligro al manejar el internet, al utilizar internet?
Y la respuesta de la mayoría de esos 50 alumnos que estaban en ese salón en aquel momento fue que no, que efectivamente que ellos no tenían ningún temor de que hubiese alguna cosa en internet que pusiera en riesgo la integridad de ellos, y que no pensaban que pudieran ser manipulados. La manipulación es algo que ya tiene mucho tiempo en nuestra vida, desde que aparecieron el llamado cuarto poder, que era la prensa escrita, y después se fue convirtiendo en medios de comunicación electrónicos, y ahora con la fusión de las telecomunicaciones y la electrónica, bueno, pues ya se convirtió en esta herramienta enorme de internet. Entonces, hace algunos días se armó un escándalo terrible con Facebook y con Google, o Google, como usted le quiera llamar, respecto al uso de los datos personales. Mucha gente se la pasa o se la ha pasado contestando encuestas o test en internet, sobre todo cuando estos tests van dirigidos a una de las partes más sensibles del ser humano, que es el ego. Cuando le dicen a usted, si conteste 10 preguntas y descubra cuál es su coeficiente intelectual, y entonces hay gente que se la pasa contestando este tipo de encuestas o de test, o alguna encuesta que le ponen por ahí, y se las pasan contestando estas cosas, y están, obviamente, del otro lado hay alguien que está analizando las respuestas. Esto es lo que sucedió con Cambridge Analytica, con esta compañía de desarrollo de software, con esta compañía de análisis de metadatos y de datos y todas estas cosas, que de alguna manera al ir contestando las personas estos encuestas o estos test de inteligencia supuestamente, y todas estas cosas que pueden parecer muy divertidas y todas esas cuestiones, bueno, pues es la manera en que se estructuraron en base a esas mediciones del ego de las personas, de las necesidades de las personas. Lo enganchan a través del ego para sacarle sus temores, sus necesidades, sus anhelos, no necesitan muchos datos estos señores expertos como los de esta compañía de Cambridge Analytica, que son hijos del Instituto Tavistock y toda esa historia de manejo de la llamada masa acrítica, que es una palabra, es una palabra que se repite constantemente en la actualidad, y es prácticamente un insulto a la población de los países, a la población del mundo. Al decir la masa acrítica, estoy hablando de una masa, de un conjunto de borregos, de gente que no tiene criterio. Eso quiere decir masa acrítica, un conglomerado de gente sin criterio, que puede ser manipulada fácilmente a través de este tipo de mediciones. Entonces, aquella vez que le digo que les preguntaba a mis alumnos, que eran 50 jóvenes ahí, millennials, desde luego, esto no crea que tiene mucho tiempo, esto debe tener unos 5 años. Entonces les preguntaba yo a estos muchachos, y ellos me decían que no sentían que hubiera peligro en introducirse a la internet y en divertirse con la internet, porque evidentemente mucha gente la usa para diversión y mucha gente la usa sin criterio para la discriminación o la integración de la información que se encuentra ahí dentro de la red, dentro de la internet. Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Porque bueno, pues
se ha vuelto parte de esa enorme, digamos, de eso que Edward Snowden llama la arquitectura de la opresión. Después de haberles comentado esto a los alumnos, llegó el momento en que yo les pregunté a ellos qué perspectiva tenían de Internet, y algunos me fueron dando su perspectiva. Uno de los 50 dijo que podían robarle la identidad o ese tipo de cuestiones, que eran los famosos delitos informáticos como el phishing o robo de identidad. Pero la mayoría contestó que no había problema, que no sentían que hubiera problema por el uso que ellos le daban. Decían, es que yo la uso para hacer tareas, yo la uso para bajar música, yo la uso para ver videos, etcétera, etcétera. Pero del otro lado, hay siempre quien está midiendo qué tipos de videos ves, qué tipo de información bajas, cómo manejas la información, y de esa manera ellos van estructurando perfiles de la masa sin criterio. Por eso la masa sin criterio manejando una computadora es como plastilina en las manos de estos grandes manipuladores, que tienen todos los recursos porque son parte de una élite que se ha dedicado a esto desde hace muchos cientos, quisiera que fuera poco, pero desde hace cientos de años han estado tras el levantar el trofeo de la dominación a la masa. Entonces, bueno, pues se han ido convirtiendo entonces en arquitectos de la opresión. El mundo aparentemente es demasiado grande, dicen algunos, pero con estas herramientas informáticas se ha convertido en una aldea global, el mundo completo. Entonces, no importa que sean norteamericanos, rusos, chinos, mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos o lo que sea, quienes están destripando, hay servidores de destripamiento en algunas locaciones de estos centros de espionaje masivo, donde están destripando al pescado, digamos, ¿no? Así le llaman a esta cuestión. Entonces, en ese momento que les pregunté me dijeron que no, y llegó el momento en que les puse una entrevista que el periódico inglés The Guardian había hecho a este joven valiente, a Edward Snowden, que fue quien denunció a la NSA en sus labores de espionaje, y que bueno, pues ha sido perseguido desde entonces, que tuvo que irse a Rusia, que allá está viviendo en Rusia, que hubiese podido vivir, dice él en la entrevista, que él hubiese podido vivir como muy cómodamente, como un marajá moderno, como un hombre que tiene altos conocimientos técnicos y que puede manejar, que tenía un buen nivel de autorización para manejar información altamente confidencial. Entonces él podía vivir tranquilamente, dice él, irse a dormir a la hora que se le diera la gana, tener todas las comodidades habidas y por haber, y cada quincena o cada semana o cada mes irse a su casa con la bolsa llena de dólares, ¿no? Y que su vida pues no tendría mayor problema, pero que lo que no lo dejaba vivir era su conciencia, dice él en esta entrevista del periódico The Guardian de hace 5 o 6 años, me parece que fue en 2012, si no mal recuerdo. Entonces yo les decía a los alumnos, les voy a poner esta entrevista, se las puse
la estuvimos escuchando, la estuvimos viendo y finalmente algunos quedaron impactados, impresionados por el alto nivel de riesgo que implica, y esto fue hace 6 años, hace 6 años fue esto, por el alto nivel de riesgo que implica utilizar internet sin criterio. Entonces, esta fue la forma en que la gente se fue acercando a preguntarme, los muchachos en ese momento, oiga, y es que, ¿qué puedo hacer? Les dije, mira, lo único que puedes hacer es ser muy cuidadoso con tus datos, con tu información personal y con la información que manejas. Dice este muchacho, este joven Edward Snowden, que hace un par de años, hace un año, aquí en TAC México, dio una entrevista desde Rusia, obviamente a través de medios electrónicos, dio una entrevista en la que estuve yo atento, escuchándola, donde decía que nunca debemos confiar en el poder, en la gente que tiene el poder, jamás se tiene que confiar, decía él, porque utilizan todos estos medios electrónicos con la única finalidad de obtener más poder y más dominio sobre el resto de sus congéneres. Entonces, miren, estas computadoras, decía él, crecen exponencialmente en capacidad de espionaje. Una de las herramientas más fuertes de espionaje es el teléfono celular. Las tabletas, las laptops, los celulares, pero sobre todo el teléfono celular, porque el teléfono móvil lo trae uno para todos lados y entonces se puede activar vía remota la cámara. Hoy tienen cámara frontal y cámara trasera. Uno dice, ay, qué considerados son los desarrolladores de hardware que ponen 2 cámaras, ya no, para que no esté uno dándole vuelta para sacarse una foto al teléfono, micrófonos cada vez más eficientes que captan más cosas, que captan más datos sonoros. Y bueno, pues esto no tiene otra finalidad más que espiar a la gente. Nosotros podemos vivir en un mundo color de rosa completamente, les digo, sin criterio. Podemos estar hablando de maravillas, de un país lleno de maravillas, una civilización extraordinaria, pero no podemos dejar de ver estas situaciones que generan una manipulación muy fuerte a la raza humana, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en este momento de un programa, como muestra un botón, el programa Hive de la CIA, que puede realizar múltiples operaciones utilizando implantes en las computadoras de destino, múltiples implantes en la computadora de destino. Cuando usted entra a una página y descarga algo, se puede descargar alguno de estos implantes y no darse cuenta usted de que este programa es un programa malintencionado, y que el servidor que ejecute ese sitio web de dominio se alquila a proveedores de alojamiento comercial como una red privada, un VPS, un servidor privado virtual, y que el software que está en su computadora está personalizado
de acuerdo a las necesidades. Fíjese, está personalizado no para el usuario del programa, sino está personalizado para las necesidades del centro de espionaje del que se trate, ya sea la NSA, la CIA o cualquiera de estos. Estos servidores están orientados al público para que no se dé usted cuenta de lo que está retransmitiendo hacia aquellos servidores que están configurados de acuerdo a las necesidades de espionaje y que van a dar a un servidor oculto llamado BLOT, ese en el caso de la CIA. Entonces, si por alguna razón usted llega a sospechar de este programa y busca, para esto necesitaría tener alguna capacidad técnica o alguna capacitación técnica importante, o tener familiaridad con estas cuestiones de la navegación a un nivel no superficial, sino a un nivel un poco más profundo, más técnico. Entonces, usted va y busca el dominio de portada, y este programa le va a ofrecer, le va a hacer o le va a aparecer que es que tiene un contenido inocente. El que visite este dominio pues no sospecha de que se trata de otra cosa en un sitio web normal. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los estratos sociales e intelectuales se actúa para crear una realidad perceptiva, o sea, una realidad de percepción, para que usted y yo percibamos otra cosa. Obviamente no le van a decir, no le van a poner un letrero cuando usted entre a ese dominio de te estamos espiando, aunque lo están haciendo. Hay una película que seguramente usted vio, es una película que está, pues digamos como que proscrita en cierta forma. Es una película de que parece estar, parece chafa, parece una película chafona de categoría 3 o 4, que se llama They Live, ellos viven, donde hay un personaje de la construcción, un hombre que anda pues buscándose la vida, anda buscando trabajo en construcciones que se están haciendo, y por alguna razón llega a un sitio en los Estados Unidos donde encuentra trabajo, el primer sitio en el que encuentra trabajo, conoce a otro, o se hace amigo de otro compañero de trabajo, lo invita, como no tiene dónde quedarse, lo invita a una especie de gueto donde hay gente que no, de bajos recursos, pues, y entonces esta gente de bajos recursos está viviendo enfrente de donde está una iglesia, una parroquia, pero se oye constantemente cantos en la parroquia, se oye siempre, casi todo el día, las veces que él llega de trabajar con su cuate, llegan a comer a la casa de su amigo, a donde se está quedando él también, escucha los cantos de la iglesia, y un día se queda viendo a esa iglesia y ve que hay un pastor ciego, y ve que el pastor sale y entra y sale y entra, y ve que salen gentes con unas cajas de cartón. Obviamente entra la curiosidad y un día se mete a la iglesia y se da cuenta que lo que se oye de los cánticos es una grabación, y entonces él se empieza
a curiosear por ahí dentro de la parroquia que está vacía y encuentra una de las cajas de cartón y saca unas gafas y se pone esas gafas y sale a la calle, y cuando él anda caminando, fíjese el simbolismo ahí, él entra a un lugar espiritual, podríamos decir, donde se profesa un culto relacionado con lo más humano, que es el espíritu, más que la cuestión material, aunque no se puede disociar, pero es más cercano a lo que nosotros consideramos humano, lo espiritual, que lo material. Lo material es demasiado frío. Entonces este cuate se pone sus gafas, y cuando sale a la calle, los letreros comerciales los empieza a ver en blanco y negro. Fíjese otro simbolismo ahí. Blanco y negro quiere decir que los empieza a ver en lo que es la realidad. Esta película es de los años 80, yo creo, de principios de los 80. A ver si podemos poner por ahí nada más algunas escenas de They Live, se llama, ellos viven. Y entonces, bueno, pues él empieza a ver, o algunas imágenes por ahí de esta película, y él empieza a ver que los letreros dicen obedece, haz lo que te digo. Ve un dólar, una pieza de dólar, y ve que ahí donde nosotros vemos la pirámide y todo eso, dice, soy tu Dios. Fíjense, refiriéndose a lo que venía y ha venido sucediendo con el poder económico. Le hemos dado tal poder a la economía que se está convirtiendo en nuestro Dios, la economía. Entonces, bajo la apariencia de las cosas, bajo la apariencia que nosotros percibimos, están las verdaderas intenciones de las cosas. Esto lo digo porque les decía que las estructuras sociales e intelectuales actúan para crear una realidad perceptiva, es decir, nos hacen creer lo que nosotros queremos ver o lo que ellos quieren que veamos, para favorecer a aquellos que tienen el poder, a las élites, que hemos mencionado muchas veces aquí en los programas. Y la ciencia y la tecnología, entonces, la ciencia y la tecnología son el disfraz perfecto para el engaño. Cuando a nosotros nos empiezan a decir, es que lo dijo fulano de tal, que es científico graduado en la Universidad de Cambridge en tal año, en tales y tales disciplinas, y entonces no sabemos si es verdad o no lo que nos dicen de este señor, pero nosotros lo damos por hecho. Hay muchas cosas que damos por hecho, y entonces nos hacen creer que lo que la ciencia y la tecnología, avalada por determinadas cosas, avalada por determinados dichos o por determinados papeles, son infalibles. Y entonces nos disfraza, la ciencia y la tecnología son el disfraz del engaño, como en su tiempo lo fue la sotana y los crucifijos, ¿no? Ahora es la ciencia y la tecnología. Y entonces le dan mayor peso a las cosas como si se tratara de marcas registradas. Es lo que hacen cuando uno ingresa a uno de estos sitios, nos hacen creer que es un sitio inocuo, que es un sitio pues que es hasta cierto punto inocente, que no va a suceder nada, que se trata de un simple sitio web que alguien construyó y que la única peculiaridad no es visible para la gente que no tiene capacidades técnicas. La peculiaridad está
de que son utilizados para espionaje. Esto nos da una especie de seguridad para continuar sin sospechar que nos pueden estar espiando. Entonces se implantan algunos ¿cómo se les llama a estos? Algunos huéspedes. Por ahí tenemos también una esquemita que habíamos enviado. Ahí está la película, miren, ahí hay algunas escenas de They Live. Y él va viendo ahí los letreros con sus gafas estas, que le da también a su cuate, pero su cuate no le hace mucho caso. Y también hay personas que tienen un rostro distinto, completamente diferente, ¿no? A estos, miren ahí, por ejemplo, dice obedece, ¿no? En esa escena, y se quita, y es una cuestión comercial. Ahí está viendo con los lentes nuevos esta instrucción que se le da a la gente, lo que sucede en realidad, ¿no? Con los lentes puede ver la realidad en blanco y negro, y sin los lentes ve lo que quieren las élites que uno vea. Este es una de los peligros del Internet, porque el Internet, si en la realidad suceden estas cosas, a nivel virtual la realidad es más dúctil, más transformable, nos pueden convencer de las cosas de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, con menos esfuerzo. Entonces, por ahí tenemos también un esquemita que nos muestra ahorita que lo veamos en la pantalla, vamos a ver del lado izquierdo están todos los huéspedes, están a continuación, los huéspedes están, dice Inspired Host, luego está el VPS Server o los servidores estos que nos dan como cierta seguridad de que son servidores privados, donde está instalado estos sitios, y luego todo esto va direccionado hacia un servidor, hacia un recolector de datos que dice OSN, y ahí dice Reaper Shaper, que quiere decir destripando al pescado o destripador de pescados. Es ahí donde estas gentes van a empezar a analizar nuestros datos, y de acuerdo a ellos tienen cada vez más información sobre cómo nos conducimos los seres humanos. Entonces, evidentemente, usted puede pensar que no lo manipulan, pero ahí en esta elección, con este asunto de Facebook, con estos asuntos de la NSA, de la CIA, con esto de Cambridge Analytica, que ha influido determinantemente en las elecciones, nos podemos dar cuenta de la manipulación tan tremenda, tan espantosa que hacen, sobre todo en la cuestión de la conservación del poder, porque eso es lo que les interesa a estos señores, ¿no? No les interesa el bienestar de las poblaciones, no les interesa si usted tiene capacidad técnica o no. Mientras menos conocimientos técnicos tenga usted, mientras más analfabeta informático sea uno, más fácil pueden tomar tomar determinaciones, todas estas cosas. Ahí tenemos el esquema del lado izquierdo en los rectángulos. Ahí puede usted ver cómo instalan los hosts o los huéspedes. Del lado derecho, en los rombos estos, ahí están los servidores
supuestamente privados, de las compañías que están alojando los programas maliciosos, cómo se van bajando a los servidores VPN, y luego cómo las informaciones ya filtradas van dando hacia el destripadero de información de todo lo que se ha pescado, porque no crea que revisan todos los casos, sino aquellos que tienen algún perfil de amenaza o algún perfil en contra de estas élites, son los que toman y los que destripan para poder continuar controlando a las poblaciones. Ahora, todo esto les digo que lo hacen a base de todos estos jueguitos absurdos que baja uno que para jugar en el Candy Crush y no sé qué tantas cosas. Bueno, en Candy Crush no sé, pero por las redes, como por el Facebook, por Google, por todas estas herramientas tecnológicas, están obteniendo siempre información. Hace 6 años le decía que Edward Snowden dice que estas herramientas tecnológicas crecen exponencialmente. ¿Sabe usted lo que es exponencialmente? No van creciendo secuencialmente, van creciendo exponencialmente. Esto quiere decir que van creciendo potencialmente, 10, 100, 1000, 1.000.000 de veces logarítmicamente. No van creciendo como multiplicados por 1, por 2, como tablas de multiplicar, sino van creciendo logarítmicamente. Los grupos tecnológicos se sorprendieron por todas estas cosas que han ido saliendo sobre Apple, sobre Microsoft, sobre Google, sobre Facebook, que ya venían en aprietos desde aquellas épocas, 2012, 2013, cuando Edward Snowden, el ex de la Agencia de Seguridad Nacional, de la NSA, National Security Agency, es quien delata o denuncia el espionaje que se hacía sobre toda la población del mundo. No crea usted que no lo consideran, no crea usted que hay discriminación ahí, no. Ellos tienen bien ubicado en metadatos o a detalle. Ellos pueden ir hasta el detalle personal de una persona, valga la expresión, hasta el detalle personal de cualquier individuo. Dice Edward Snowden en esa entrevista de 2012-2013, dice: si usted cae bajo la sospecha de estos personajes analistas de la NSA o de la CIA, si usted se equivoca, vamos a suponer que usted se equivoca en las palabras o se equivoca al hacer una llamada o alguna cuestión así, si usted se equivoca, dice, inmediatamente los agentes de la NSA o de la CIA lo van a empezar a ubicar y van a hablar sobre, van a buscar sobre usted y van a obtener información de todos los órdenes. Van a obtener información de sus cuentas de banco, de sus cuentas de correo, de sus cuentas de redes sociales, de sus pagos de servicios, de sus pagos de impuestos. Todo tienen al estar conectado el internet, y vamos hacia ese proyecto que tiene más de 30 años, se llama el Internet de las Cosas, donde todas las cosas, todas van a estar registradas en internet. Esta pluma, la taza que tengo enfrente, la silla, los tenis que trae usted puestos, la playera, todas las cosas van a ir siendo registradas en internet. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que vaya creciendo la opresión si nosotros no ponemos si nosotros no ideamos algunos contrapesos para estos proyectos que son absolutamente de control.
de la masa sin criterio, así nos consideran una masa acrítica. Si nosotros no ponemos alguna forma o negociamos alguna forma de mediar entre el poder y el control, vamos a ser totalmente controlados, ¿no? Entonces, este señor Snowden, bueno, pues los denunció, se empezó a hacer todo este asunto y hace poco sale otra vez, se habla sobre lo que hicieron estas gentes de influir sobre las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo supieron cuáles eran los principales temores de los norteamericanos? Pues a través de las redes sociales. Y de esa manera pueden decirles a los que planean las campañas políticas cuál debe ser el discurso, hacia dónde debe ser orientado su discurso. La CIA dice que no hay nada ilegal en lo que hace, porque alegan, no solamente la CIA, sino los gobiernos de todo el mundo, alegan que son por motivos de seguridad nacional. Hace poco aquí en México acabamos nosotros de sufrir otro revés terrible con la ley esa de seguridad interna, de seguridad interior. Hace algunos días acaban de decir, acaban de aceptar, acaban de gestionar una nueva ley donde lo pueden detener, o parte de esta ley de seguridad interior, donde pueden detener a uno nada más por sospecha. Va usted pasando en su carro, lo detienen. ¿Por qué me detiene? Por sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Bueno, pues de lo que quieran. Nos pueden decir que somos sospechosos de lo que sea, y entonces detenido, y te pueden revisar, y como aquí se las gasta la ley, pues inventar cualquier cosa, ¿no? Ahora están también con la ley esta de la biodiversidad, que también es una verdadera atrocidad, esta ley de la biodiversidad. Tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas que están haciendo las gentes que tienen el poder. No porque tengan el poder no se equivocan, es más fácil que se equivoquen estos que tienen el poder por la ambición que se les despierta y que es insaciable. Entonces por eso es necesario que nosotros tengamos encontremos mecanismos para estar trabajando en contra de este tipo de gestiones, ¿no? Fíjense que la CIA y todas estas envían Wikileaks, esta página de internet que es de los que han logrado de alguna manera meter un poco de mediar un poco en este asunto de entre los poderosos y el resto de la población. Sacan de repente una publicación donde acusan a estas agencias de inteligencia global de que en julio del 2004 enviaron correos electrónicos desde julio del 2004 hasta finales de 2011 y proporcionan servicios de inteligencia confidenciales a grandes corporaciones como Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumman de Bhopal y Raytheon, y las agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional o la NSA, los de los Estados Unidos, los Marines de Estados Unidos,
la CIA y todas estas grandes corporaciones públicas y privadas. ¿Para qué rayos le envían a las corporaciones privadas? Bueno, pues mire, por ejemplo, esta de Northrop Grumman de Bhopal es una compañía que en diciembre de 1984, en Bhopal, en la India, se le acusó de una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas que era propiedad al 51% de la compañía estadounidense Union Carbide. Parte de los activos fueron adquiridos por Dow Chemical y el restante 49% por el gobierno de la India. Entonces, estas compañías son compañías que han incurrido incluso en actos criminales, ¿no? Como de Bhopal. O Lockheed Martin es una compañía multinacional de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar que tiene grandes recursos tecnológicos de avanzada y guerra global y con intereses en todo el mundo. Lo mismo que Lockheed Martin, que emplea cientos de miles de personas en todo el mundo para cuestiones militares. Northrop Grumman Corporation es un conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa, resultado de la fusión de las firmas Northrop y Grumman, la empresa del cuarto mayor contratista de defensa militar de Estados Unidos y constructor número 1 de buques de guerra. Fíjense, todo esto está relacionado con la guerra. Entonces, evidentemente, el espionaje no es siquiera para motivos de orden social o para motivos de buscar bienestar para la gente, sino para motivos de conservar el poder y avanzar en la carrera militar, de dotar de información a las compañías que se dedican a las cuestiones de desarrollo militar, aeroespacial y todas estas cosas. ¿Para qué fines? Bueno, pues no son para estas compañías privadas, contratistas de armamentistas, contratistas de guerra y todas estas cosas, no son blancas palomas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda la información que nosotros le estamos proporcionando inocentemente o por desconocimiento o por falta de pericia técnica o por lo que usted guste y mande, la están utilizando como dicen en los juicios: todo lo que digas, escribas, escuches o hagas podrá ser utilizado en tu contra. Así es que, mis queridos misterionautas, abusados con el uso de internet y de los medios electrónicos. Hasta aquí vamos a dejarle, porque no les quiero amargar la tarde ni deprimirlos, pero esta es una de las realidades que vivimos actualmente y sobre todo en épocas de elecciones. Bueno, pues vamos a ver si hay comentarios, si hay preguntas, si hay algunas observaciones respecto a esto y trataremos de contestarlas un poco para ir con nuestro segundo tema de esta tarde, que es los efectos de la música en el cerebro humano. Muy bien, pues tenemos aquí a Deme López, te mando un saludo. Víctor Ramos. Saludos a Deme López. Chacorta Raúl, dice un fuerte abrazo en cabina. Benjas Garay, saludos aquí a todos en cabina. Javier Plata nos manda un like. Venus Larricitos de Oro, Moro Rosado, Jessica Ocaña, dice que ¿cómo se llama la película? Ya pasamos. La película se llama They Live y es de... Ahorita les digo, el director es el que hizo Fantasmas de Marte y John Carpenter. Es de John Carpenter la película. Ok. Dice Jessica también. Bueno, es el director John Carpenter. El director de la película. Sí, yo creo en los mensajes subliminales y todo lo tiene.
Y si es verdad, nos venden una mentira que hacemos nuestra verdad al tiempo. Sí, fíjense cómo las redes sociales están llenas de mentiras. Yo puedo poner un perfil falso mío, una fotografía con el pelo negro y con lentes o pupilentes o con Photoshop me pongo el color de ojos distinto, me pongo el cuerpo de Cristiano Ronaldo y entonces quien me ve ahí en la foto va a creer que va a decir, ay, mira, este cuate está muy guapo y no es cierto, ¿no? Bueno, sí estoy guapo, pero no tanto, no tanto como me puedo photoshopear en las imágenes estas, ¿no? Sí, dice Juan Alonso Hernández, Rafael Solano, muchas gracias por el programa. Aide Rincón, manda aplausos. Norma Aide Rivera dice, saludos, profe, siempre súper interesante. José Luis Sánchez, Kaspersky habla de la situación actual. Es sorprendente lo mucho que se puede descubrir a través de tener información a la mano. Sí, y fíjense que alguno de estos programas, por ejemplo el programa Al Hype, hace referencias también de entre sus páginas estas que ponen como páginas inocuas, páginas para engañar, digamos, páginas de disfraz, ahí hace referencia a Kaspersky Lab y todo esto para que nos den cierta confianza. Pues sí, dice lo que pueden descubrir acerca de la población en general y cómo se usa esta información. Sí, pues ya se habló bien del tema. Miguel Flores dice saludos y gracias por compartir. Pues vamos a un brevísimo corte, rapidísimo los dejo con los Romantics, disfrútenlo, hacemos una breve pausa, somos Frecuencia.
the secrets that you keep. When you're talking to me, when I hold you in my arms at night. Don't you know you're sleeping in a spotlight? All your dreams you keep inside. You're telling me the secrets you just can't hide. You tell me you want me. You tell me that you need me. You tell me that you love me. And I know that I hear it. I hear the secrets that you keep. When you're talking in your sleep, oh, I hear the secrets that you keep. When you're talking in your sleep. Frecuencia Alternativa Radio, la música en el cerebro. Adelante, profesor Tomás López. Bueno, pues ahora pasamos del mundo cibernético, del mundo de las... que todo sigue siendo un mundo de percepción. La percepción es una estructura que se completa o que es una estructura que está creada por la suma de nuestros sentidos. Es decir, lo que nuestra percepción capta es una suma de estímulos sensoriales. Lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos, lo que degustamos, todas estas cosas tienen van formando nuestra percepción de la realidad. Obviamente, nuestra percepción de la realidad es una percepción, en muchos casos, y generalmente bastante acortada, bastante, digamos que pequeña, ¿no? En relación a lo que existe. Mediante otras mediciones que no son propiamente las de la percepción sensorial, la percepción de nuestros sentidos, los científicos, porque hay pseudocientíficos y científicos, gente, bueno, no en esa clasificación, sino gente que son científicos y tienen un sentido de búsqueda de la verdad, y otros que les vale un cacahuate buscar la verdad o mentir con tal de obtener dividendos, ya sea en fama, en prestigio, en dinero, que todo finalmente se reduce a dinero. Mientras más fama tengas, mientras más poder tengas, mientras más prestigio tengas, puedes cobrar más, ¿no? Hay gente que por el simple hecho de tener fama puede ser alcalde de una ciudad o presidente municipal, porque aunque sea analfabeta casi, se volvió famoso por angas y por mangas, y bueno, pues esa fama le da la posibilidad de tener cierta autoridad sobre la masa sin criterio, sobre la masa acrítica. Lo que realmente forma la percepción es la síntesis que hace o la percepción sería la síntesis que hace nuestro cerebro de los estímulos que recibimos. Entonces el cerebro hace una síntesis de estas cosas, y esa es la percepción, ¿no? Eso es la percepción en términos muy sencillos, hablándolo en términos sencillos para que podamos captarlo. Una de las herramientas de percepción que tenemos es el oído, aunque puede ser
yo creo que la percepción la forma el conjunto, pero también percibimos individualmente o percibimos en forma unitaria, que en este caso el oído es en forma binaria, es una combinación, el oído y la vista tienen elementos dobles, dos oídos, dos ojos. El oído, bueno, pues no solamente nos sirve para escuchar, el oído también tiene funciones para el equilibrio, tiene funciones para muchas áreas en nuestro cerebro, funciones que activan muchas áreas en nuestro cerebro. El oído nos puede llevar a evocaciones románticas incluso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en algún momento de la vida tuvimos un romance con X o Z persona, de repente escuchamos una canción que nos gustaba escuchar con esa persona o con la que nos enamoramos o nos liamos con esa persona, en determinado momento al escucharla, viene el recuerdo, viene la evocación, revivimos los momentos, se convierten o aparecen los recuerdos, ¿no? Esas fotografías de nuestra percepción que guardamos en el archivo de nuestra memoria perceptiva. Y entonces el oído nos puede, o la música nos puede llevar a diversas situaciones. Se han investigado mucho, se ha extendido la investigación actualmente con las nuevas tecnologías en muchos sentidos, al grado de que la música se aplica ya en diversos campos como otras cosas, ¿no? Para el desarrollo físico, mental, emocional, para recobrar la salud, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en alguna época de mi vida yo tenía mucha relación con la música como ejecutante y como admirador y sigo siendo un buen consumidor de música. Llegué hasta incluso a escribir algunas canciones y cosas así de ese tipo por cuestión, yo creo que genética incluso. Mi padre era músico, en paz descanse, y entonces bueno, yo tuve mucha relación con estos asuntos de la música, y en un momento dado me acuerdo que se abrió la carrera de musicología. Había gente que podía estudiar para ser musicólogo. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la música en relación a los efectos que produce en el cerebro, cómo estimula la creatividad y la imaginación, cómo ayuda a establecer relaciones interpersonales más sanas, a integrarse socialmente. ¿Cómo nos integramos socialmente? Bueno, cuando llegamos a una fiesta y nos ponemos a bailar, o cuando invitamos a alguien a tomar un café y a escuchar música, o ese tipo de cosas, ¿no? Nos relacionamos, o cuando vamos a un concierto con la bola de amigos, todo ese tipo de cosas. Estas cuestiones, o cuando vamos a correr, por ejemplo, hay quien nos gusta de repente trotar ahí en algún bosque, en algún parque, y bueno, pues se pone unos audífonos y empieza a trotar y escuchar música. Esto ayuda, estimula para que uno se desarrolle mejor físicamente, ¿no? Para que uno se maneje mejor en estas prácticas. Ahora, hay sobre la música clásica ha habido
siempre la creencia de que la música clásica, o el mito de que la música clásica nos hace más inteligentes. Evidentemente no es que nos haga más inteligentes, sino que puede mejorar el ambiente para desarrollar las ideas. La música clásica puede desarrollar el ambiente o mejorar el ambiente para el desarrollo de ideas. La música clásica, cierta música clásica, o casi, bueno, en su gran mayoría, aunque hay algunas que son más recomendables que otras, sirve para restablecer las conexiones neuronales. La música clásica sirve para concentrarnos mejor y optimizar los procesos de aprendizaje. Algunas recomendaciones de expertos dicen que la música clásica maneja, la música barroca sobre todo, maneja un ritmo de 60 golpes por minuto, que es equivalente a los latidos del corazón. Cuando usted se toma la presión, cuando le tomen la presión, vea usted que marca ahí cuántos latidos tiene por minuto el corazón, su corazón. Entonces más o menos son 60, 70 latidos por minuto. Claro, en los niños es más rápido, ¿no? Cuando estamos en reposo es cuando tenemos alrededor de 60 latidos por minuto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que esto nos lleva fisiológicamente nos recuerda, nos abre fisiológicamente un estado de reposo, la música clásica. Además, los tonos graves, ahí tenemos un gráfico donde estamos viendo lo que sucede con la música en nuestro cerebro. Además, los tonos graves provocan ondas cerebrales bajas. Por eso, cuando la gente está practicando meditación, se hacen generalmente los sonidos, el famoso Om o Aum, se hace en un tono grave, ¿no? Se produce en un tono grave para que nos ayude también a tener ondas cerebrales bajas, que son las ondas cerebrales de relajación. Algunas de las piezas que tienen estas características, por ejemplo, podrían ser el Invierno de las 4 estaciones de Vivaldi, el concierto en re mayor para cuerdas y guitarra de Vivaldi también, el concierto en do mayor para clavicordio y mandolina también de Vivaldi, y el concierto para clavicordio en fa menor, opus 1056 de Juan Sebastián Bach. Estos pudieran ser algunos, ahí estamos viendo en nuestra gráfica estas imágenes que nos ilustran lo que estamos hablando. Estas piezas de las que estoy hablando tienen la particularidad de relajarnos. Las melodías que tienen vibraciones más cortas, un mayor ritmo y notas más ágiles, provocan un estado de alerta. Esto no quiere decir que nos alteren, sino provocan un estado un poco más despierto. Esto es para el aprendizaje activo. Por ejemplo, la Sinfonía de Praga, el concierto para violín y orquesta número 5 de Mozart, el concierto número 1 para piano y orquesta de Beethoven en si sostenido, y todos los valses de Chopin, o el concierto número 1 para piano y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky.
estas nos producen un estado un poco más de alerta. Por eso, si usted va manejando, bueno, pues es bueno escuchar este tipo de música porque lo pone alerta, al igual que la música tecno y este tipo de música electrónica, tecno, tienen este tipo de movimiento más ágil, son músicas más ágiles y entonces generan un mayor estado de alerta. Así que cuando haga viajes largos, pues en lugar de ir escuchando otras cosas, vaya escuchando esto, ¿no? Porque, por ejemplo, por otro lado, la banda y la salsa y esas cosas generan adrenalina. Por eso hay tanta violencia también en la Ciudad de México, porque si usted ve la mayor parte de los transportes públicos, escuchan este tipo de música que altera, que genera adrenalina. Y además, bueno, pues este tipo, todo ¿cómo se llama? Todo el transporte público es operado por gente de alta capacidad intelectual y entonces, bueno, pues estas gentes de alta capacidad intelectual con este tipo de música pues se ponen bastante locos de repente, ¿no? Bastante violentos. Entonces, yo le sugiero que si usted quiere ir tranquilo en el tráfico, no vaya oyendo este tipo de música, ¿no? Sino cámbiele a música clásica o póngale a música tecno, a música electrónica, que son tipos de música que lo van a mantener, cierto tipo de música, las que tienen, recuerde, vibraciones cortas y mayor ritmo. No vaya a poner por ejemplo, no vaya a poner el invierno de las 4 estaciones porque se va a dormir en el coche, se va a estrellar, ¿no? Mire, la salsa, por ejemplo, que es cadenciosa y alegre y todas estas cosas, brinda al cerebro una combinación de dopamina y adrenalina, es decir, produce placer y produce un estado de inquietud, lo prende, es lo que dice uno, esta música me prende, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado le produce, le da un levantón placentero y por otro lado lo empieza a poner, como decían los antiguos, birriondo o cachondón, dirían los modernos, ¿no? Entonces la salsa genera esto de dopamina y adrenalina. Los ritmos latinos son como un reflejo de la estructura orgánica de la gente latina. Nosotros somos gente, dicen los que saben, la gente latina de sangre caliente, entonces este tipo de música es un reflejo orgánico de lo que somos. Nosotros deberíamos oír lo contrario para ser un poco más racionales, pero bueno, es cuestión de gustos también. Esta música relaja y activa al mismo tiempo, lo pone a usted en un estado placentero, pero también con una cierta inquietud y ansiedad. Esto lo dijo un especialista en rehabilitación deportiva. Como generadora de movimientos, la música de salsa produce numerosos beneficios físicos, emocionales, mentales, porque de alguna manera lo libera del estrés, aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la coordinación y el equilibrio. Pero, bueno, pues si tiene usted ahí, si planea una actividad relacionada con esto, pues adelante, ¿no? La salsa y la bachata sirven para estas cosas, ¿no? El rock, el pop, la música electrónica y la banda son de estas mismas características, por eso les decía, bueno, pues la música electrónica y la banda, el rock, el pop, lo van a aprender un poco. Mucha gente
créame que de los que saben o andan estudiando, siguiendo a los personajes, artistas, escritores, personas públicas, han dicho que alguno de ellos, que Stephen King escucha rock para ponerse a escribir sus novelas, ¿no? Ya ve que escribe novelas de terror. Entonces, Stephen King escucha, o de misterio, escucha rock. La teoría del efecto Mozart, enunciada por Don Campbell, habla sobre la dificultad de encontrar concentración para generar ideas en compañía de ritmos tan densos y acelerados. Sin embargo, dice que esta música de Wolfgang Amadeus Mozart, que es una música muy vivaz, inyecta adrenalina en el cerebro. Esta es algo extraordinario porque es una música sumamente vivaz. Escuche usted con atención la música de Mozart y es una música muy viva, muy dinámica, que inyecta adrenalina al cerebro, pero llena de belleza. Es una música que está llena de belleza. No tiene tantas aberraciones o disonancias como otros tipos de música la tienen. Esta es una música sumamente armónica, dinámica y vivaz, ¿no? La que hizo este genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Y entonces hay gente que pone, por ejemplo, para las clases de acondicionamiento físico, de zumba, de todas esas cosas, bueno, pues utilizan rock, utilizan salsa, música más activa que los ayude que estimule el trabajo físico. Diversos estudios han relacionado a la música de rock con un incremento en la resistencia a la hora de hacer ejercicio. Así es que si a usted le gusta ir a trotar, si le gusta hacer gym y todas esas cosas, pues póngase los audífonos, póngase a escuchar rock y va a ver cómo esto lo va a estimular para mejor que si escucha salsa o todo este tipo de cosas, el rock lo va a estimular para que desarrolle mejor sus actividades físicas, el ejercicio. El rock y el pop, les digo que ayudan a mejorar el desempeño en actividades físicas, cardiovasculares, etcétera, etcétera, mejoran el rendimiento deportivo. Ahora el reggaetón, más allá de ritmos y vibraciones, hay que prestar atención a nuestros gustos, porque hay investigaciones y estudios de diversas universidades en Estados Unidos que reconocen los beneficios de la música agradable para tratar casos de dolor crónico, problemas cardiovasculares, estrés y algunas otras cosas. El común denominador de todos los factores es el factor placer, la dopamina y otros químicos que la música genera. Se liberan en el cerebro mientras escuchamos música, ayudan al cerebro y al cuerpo a encontrar equilibrio, es decir, ayudan a la homeostasis. Hay estudios donde dicen, esto no lo digo yo, porque si no luego me empiezan a decir que yo dije, que no sé qué, no lo digo yo, hay estudios donde dicen que el reggaetón no sirve absolutamente para nada, por la rítmica que tiene, pero bueno, ya también es cuestión de gustos, ¿no? Y con esto cerramos el segundo tema. Vamos a ver si hay algunos comentarios, saludos o algo que quieran decirnos nuestros misterionautas. Sí, pues aquí dice Jessica Ocaña, jejeje, bien locos, la horrible de Scooby-Doo papá. Y se cae en trance bien locote y escribir sus cuentos de ultratumba, ¿no? Dice, para mí me gusta el rock, pero no me gusta hacer ejercicio. Y bueno, a todos los que han estado conectados, les agradecemos que continúen en la transmisión. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, mientras los vamos a dejar con Daniel Sachs en la música de Brasil. Hacemos una breve pausa, Frecuencia Alternativa Radio. Disfruten.
ustedes saben que la música pues se convirtió en una industria que ha ido cambiando, ¿no? Pero en ciertos momentos se imponen reglas para los estudios profesionales de grabación y cosas de ese tipo. Y entonces en algún momento se bajó la velocidad de grabación de 432 megahertz a 428 megahertz. ¿Por qué? Para conseguir algún efecto mayor o fijar de manera mayor poder manipular de manera mayor el subconsciente humano. Las velocidades de sonido, la velocidad, estamos hablando de la velocidad de los sonidos. Tiene también su efecto directo, además de que hoy en día la música va acompañada de imágenes, ¿sí? No es solamente la música como tal, no es nada más el sonido, sino la serie de imágenes que están en el entorno del sonido, en el entorno sonoro, y lo que hay, toda la industria que está detrás del entorno sonoro, que nos está mandando mensajes. Por ejemplo, aquí en México, cuando sucedió aquella cuestión de el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la gente que estaba en el poder en esos momentos, para distraer un poco la atención, para sensibilizar a la masa crítica, como hemos estado llamando esta tarde al conjunto de seres humanos, a la masa, que masa crítica, porque según muchas gentes estudiosos no tenemos criterio, somos como borregos. Entonces lo que hicieron fue hacer aquella canción ridícula de Cantaré, cantarás, ¿no? Donde participó Yuri, participó María del Sol y Dulce y no sé cuántos hicieron una especie de versión región 4 de We Are the World, aquella canción que hicieron los gringos para cubrir también alguna cuestión política. Entonces, estas cosas las utilizan como medios de manipulación de masas, ¿no? La música también tiene, en cierta forma, una intención, un cometido, y mucha de esta música tiene mensajes subliminales. ¿Qué son los mensajes subliminales? Aquello que el ser humano capta, pero no inspecciona, no concientiza. Son mensajes que después de mucho tiempo empiezan a hacer efervescencia en el subconsciente, en la cuestión de la letra. Por ejemplo, hay muchas canciones con doble sentido, que hasta que uno cuando era niño, por ejemplo, escuchaba una de la Sonora Santanera o de esa música, porque es lo que se escuchaba en casi todas las casas, ¿no? Entonces esa canción hablaba de que tenía un mono de peluche y decía, Alicia me lo acaricia y fulana me lo abraza y sultana me lo besa, pero eso es en doble sentido, es una alusión sexual. Este tipo de alusiones se utilizan mucho dentro del contexto de la letra en las canciones, ¿no? Además de los ritmos, de las velocidades de grabación y todas estas cosas, y ahora reforzados por la imagen. Entonces la música también se puede convertir
así como nos puede ayudar a estimular ciertas cosas, se puede convertir en un medio manipulatorio. Eso es lo que podría yo contestar, y vamos a entrar al último tema, en este caso, si no hay otras preguntas ni nada por el estilo, que bueno, pues los ovnis captados durante una filmación de una película mexicana en julio de 1977. Esta película estaba siendo grabada por Abel Salazar. Incluso, bueno, pues en el periódico El Nacional del jueves 4 de agosto de 1977, ustedes pueden ver esta noticia, ¿no? Salió publicada esta noticia. Periódico El Nacional, jueves 4 de agosto de 1977. Hay un sitio ahí de la UNAM donde pueden ustedes encontrar los ejemplares de diversos periódicos. Hay varios, hay un par de sitios de hemeroteca aquí en Nacional donde podemos encontrar este tipo de noticias. Entonces, en la madrugada del 29 de julio de 1977, muchas personas en tierra firme y tripulaciones de aviones atestiguaron un avistamiento de ovnis. Dice la publicación del Nacional por Rodolfo de Larola, es el periodista, que dice: el cine mexicano logró captar el desplazamiento de 3 ovnis, dice este reportero. Y bueno, pues en Mérida, uno de los casos más famosos de ovnis en todo el país ha sido de naves espaciales que de forma casual fueron captadas por los camarógrafos que filmaban una película. Decenas de personas pudieron observar sobre el cielo del Distrito Federal 3 luces que volaban a gran velocidad, las cuales llevaban una dirección hacia el norte. Aquel fue el primer reporte de avistamiento. También los trabajadores de Mexicana de Aviación, que realizaban trabajos en la parte alta del edificio, notificaron el paso de los ovnis. Cabe mencionar que las publicaciones que dieron seguimiento al caso desde su inicio hasta su terminación fueron la revista Contactos Extraterrestres y Duda, así como varios periódicos, entre ellos El Nacional. Esta revista Duda era una revista que salía en una edición grande, un formato grande, como tamaño oficio, un poquito más, o tamaño, el que sigue de oficio hacia arriba, no recuerdo ahorita qué es, si es legal, o creo que legal es oficio. Bueno, el que sigue de oficio hacia arriba, era una revista que hablaba de todos estos fenómenos, la revista Duda, y entonces esta revista pues le dio seguimiento al asunto. El 90% de los mexicanos a esa hora ya estaban en camino a sus trabajos, tomando en cuenta el tamaño de la Ciudad de México. El número de testigos del paso de ovni de aquel 27 de julio debió haber sido de cientos de personas. 1977 ya funcionaba el metro y los diversos, ¿cómo se llaman? Los diversos transportes públicos, y el centro de la ciudad, que es donde estaban grabando, el centro de la Ciudad de México, estaba evidentemente lleno de gente en esas épocas, en esos momentos. ¿Por qué? Porque era una época, en 1977 las vacaciones escolares eran de 2 meses y muchas de las personas
que no tenían a dónde llevar a sus hijos, pues los llevaban al centro a ver el Zócalo, a pasear, a andar por ahí, a la Alameda, todos esos lugares, y entonces evidentemente debieron haber sido cientos de gentes los que vieron esos ovnis. Desde el aeropuerto, que por aquellos años era un punto neurálgico de observación y vigilancia del Valle de México, hubo muchos reportes de la comandancia del aeropuerto y de todos estos que siempre están atisbando al cielo, pues es su trabajo. Hubo una cantidad enorme de reportes. ¿Por qué era la hora exacta? ¿Por qué? Pero ¿qué era lo que exactamente habían visto estas personas? ¿Qué es lo que exactamente habían visto? Bueno, pues el 99% de los testigos que fueron entrevistados por el periódico El Nacional y estas revistas que mencionamos, afirmaron haber observado 3 esferas plateadas que irradiaban gran luminosidad. Las mismas se desplazaban muy rápido en el cielo y dejaban tras de sí una especie de estela. Los testigos del fenómeno era claro que observaron algo que no era ni avión, helicóptero, ni un meteorito, ni nada por el estilo, ¿no? Ni parte de un cohete impulsor ruso, ni cosas de ese tipo, ni un misil gringo, ni nada de esas cosas, ¿no? Por la forma también en que volaban, no era una forma natural, digamos una forma. Generalmente estos objetos desafían los patrones de vuelo que hemos establecido los seres humanos de acuerdo hasta a nuestra capacidad para ejercer esta actividad. Entonces, bueno, pues no solo fue visto aquí dentro de la ciudad y en el centro, sino a los alrededores. Los ovnis estuvieron activos en esa semana y en la siguiente semana. Varios periódicos, hubo reportes similares en Córdoba, Veracruz, en Yucatán, como le decía. De acuerdo con lo señalado, eran 7 los aparatos que sobrevolaban, dejando esta estela luminosa. Vecinos de la zona Dos Caminos indicaron que los ovnis primero eran 3, pero posteriormente se sumaron 4 más y entonces eran 7 ovnis. Los objetos no identificados que sobrevolaron el DF esa mañana eran exactamente iguales a los que se describían en los periódicos de Veracruz. Dentro de la historia de los ovnis en México no se recuerdan tantos medios escritos como electrónicos que dieron tanto tiempo y espacio sobre el tema. Incluso difundieron la noticia o se difundió la noticia en aquel mítico noticiario que también es recordadísimo, de nombre hoy mismo, que conducía Guillermo Ochoa padre, y Lourdes Guerrero, estaba Juan Dosal, estaba Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, Juan Dosal y María Victoria Llamas, me parece una reportera que estaba ahí también. Este programa es muy recordado porque fue donde ellos empezaban muy temprano, como la mayoría de los noticieros matutinos, a las 7, 6 y media de la mañana, y entonces a ellos les tocó el temblor de 1985. Hay una escena famosísima que ustedes pueden ver en YouTube sobre este noticiero, donde Lourdes Guerrero dice: está temblando, no se asusten, no sé qué, y de repente se ve como Juan Dosal se levanta, se quita el micrófono cuando se apaga la transmisión, y se quedó en blanco la televisión. Entonces, bueno, pues este noticiero, que era emblemático, que era el más visto en esos momentos en la televisión mexicana, en ese momento no había internet ni redes sociales en México. Bueno, pues lo difundió esta noticia sobre los ovnis,
del 29 de julio de 1977. Ahí yo lo vi, yo escuché esa noticia en aquella época, porque era el que veían la mayoría de las familias, veían este noticiero. Muchos elementos se conjugaron para que en este caso mexicano fuera perfecto. El equipo técnico de Estudios América, que se encontraba al sur de la ciudad, en la zona de Villacuapa, y el equipo que tenía que filmar algunas escenas del amanecer de lo que sería el final de la película Picardía Mexicana, la cual era dirigida por Abel Salazar. Les decía yo al principio que este director es quien estaba grabando. Los participantes de las últimas escenas eran Vicente Fernández y Jacqueline Andere. El equipo técnico, camarógrafos, microfonistas, iluminadores y demás personal se le envió a la parte alta de la casa, a la azotea, para que filmaran el amanecer que sería incluido en la película. Los camarógrafos profesionales estos estaban grabando, captando las primeras luces del día, cuando de pronto uno de los técnicos detectó visualmente una especie de explosión al sur de la ciudad. Todos se asombraron, trataron de buscar cuál era la fuente de aquella explosión en el cielo y observaron a los tres objetos a una gran velocidad, a una velocidad a la que no viaja ningún avión, ningún helicóptero, y menos un globo, que fue lo que luego el gobierno adujo. Menos va a pasar a esa velocidad un globo. Estas tres formas esféricas que irradiaban gran luminosidad, parecía como que si fueran correteándose, se alcanzaban y se resbalaban ante el asombro de todos, y Abel Salazar ordenó inmediatamente a los camarógrafos que filmaran aquellos objetos. Javier Cruz se llamaba uno de los camarógrafos, obedeció la orden y logró uno de los testimonios más impactantes en la historia de la fenomenología de los ovnis. Logró filmarlos en pleno vuelo con una película de 35 milímetros. No solo los ovnis pudieron ser observados de la Tierra o captados por radares, también fueron vistos por tripulaciones de aviones mexicanos y en especial por un avión argentino que relató exactamente lo mismo que los otros cientos de testigos. Eso fue lo que se vio en aquel 29 de julio de 1977. Yo vi también incluso un testimonio que dio Abel Salazar en algún momento de su vida, antes de irse de este mundo. En una entrevista dice que él le dijo al camarógrafo, graba eso, y este señor pues estaba prendiendo la cámara, estaban haciendo pruebas con las cámaras para grabar el amanecer, y logró captar en esa película los ovnis. ¿Dónde está esa película? No se sabe, ¿no? ¿Qué fue esa película? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se ha mostrado o no? ¿Por qué no se ha mostrado? Bueno, pues ahí surgen miles de preguntas que son con las que esta tarde los dejo a ustedes, queridos misterionautas, con esta interrogante de dónde quedó la película, quién está o quién la tiene, o para qué, o cuándo la van a volver a mostrar, o de plano probablemente puedan decir que estaba en la Cineteca y se quemó cuando se quemó la Cineteca Nacional. Entonces, no recuerdo si se quemó después del 77, pero me parece que sí. Y bueno, pues ahí nos quedamos con esa interrogante. No sabemos qué fue de esta grabación, que fue con una cámara de cine profesional de 35 milímetros, y debe ser un testimonio extraordinario. Y bueno, con esta nos despedimos en esta emisión de Enigmas y Paradigmas
del siglo XXI sin filtro. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otros 3 temas.